Heaven Official Blessing, la bendición del oficial del cielo, capítulo 8. El fantasma celebra una boda, el príncipe heredero se sube al sedán matrimonial, parte 3. ¿Debería acercarse o no? Shelien permaneció tranquilo y sereno. Después de todo, aún no había terminado de pensar las cosas. ¿Debería continuar actuando con fuerza e inamovible a pesar de encontrarse con dificultades? ¿O debería fingir ser una nueva novia que actualmente estaba asustada de su ingenio, una que se movería cobardemente hacia atrás en un intento de esconderse? El dueño de esa mano fue bastante paciente y elegante. Shelien no se movió, por lo que esa mano tampoco se movió, como si el dueño de la mano estuviera esperando su respuesta. Después de bastante tiempo, como si hubiera sido poseído por un demonio, Shelien realmente extendió su mano. Se puso de pie y estaba a punto de apartar la cortina que bloqueaba la puerta para poder bajar del sedán. Sin embargo, la persona afuera ya estaba un paso por delante de él y ya había levantado la cortina roja. La persona que vino tomó la mano de Shelien, aunque no la apretó con demasiada fuerza, como si tuviera miedo de lastimarlo accidentalmente. Esto resultó en la creación de la ilusión de que la persona era bastante cautelosa y cuidadosa. Shelien bajó la cabeza, permitió que la otra persona lo guiara antes de abandonar lentamente el sedán. Cuando miró hacia abajo, vislumbró un montón de cadáveres de lobos y esclavos a sus pies. Parecían haber sido estrangulados por la tela de seda Rouye. Los pensamientos de Shelien dieron un pequeño giro antes de tropezar un poco. Con un jadeo sobresaltado, comenzó a caer hacia adelante. La persona que vino inmediatamente colocó su mano sobre la espalda de Shelien para apoyarlo. Por lo tanto, logró atraparlo antes de que cayera. Cuando lo apoyó, Shelien aprovechó la oportunidad para agarrar fácilmente su muñeca. Sin embargo, solo sintió algo frío y duro. Resultó que la persona que había venido llevaba un par de brazaletes plateados. Estos brazaletes eran preciosos y exquisitos. Había patrones antiguos que los decoraban. Hojas de arce, mariposas y bestias feroces y siniestras también estaban grabadas en ellas. Parecían bastante misteriosos. A diferencia de algo de las llanuras centrales, más bien parecía como si fueran una antigüedad de una tribu exótica menor. Cerraron perfectamente las muñecas de esta persona, haciéndole parecer refinado y ágil. Plata helada, manos mortalmente pálidas, parecían sin vida. Sin embargo, también parecían contener un espíritu asesino y malas intenciones. Shelien había fingido esta caída suya, con la intención de sentir a la otra persona fuera. Incluso ahora, Rouye todavía estaba escondido en sus amplias mangas mientras se retorcía lentamente alrededor de sus muñecas, esperando el momento de saltar. Sin embargo, la persona que vino solo sostuvo su mano una vez más antes de llevarlo hacia adelante. Por un lado, la cabeza de Shelien todavía estaba cubierta con ese velo, por lo que no podía ver con claridad. Por otro lado, quería perder el tiempo. Por eso, Shelien caminó deliberadamente muy lentamente. Sin embargo, inesperadamente, la otra persona realmente cooperó con su ritmo y también caminó extremadamente lento. De vez en cuando, la otra mano de esta persona lo apoyaría y lo empujaría, como si temiera que Shelien volviera a caer. Aunque Shelien estaba extremadamente vigilante y en guardia, cuando vio cómo la otra persona lo trataba, no pudo evitar pensar: si esta persona realmente era el novio fantasma, realmente estaba siendo gentil y considerado al extremo. En este momento, Shelien de repente escuchó un ruido extremadamente claro y tintineante. Cada vez que los dos daban un paso, ese ruido claro sonaba una vez. Justo cuando estaba reflexionando sobre qué era este ruido, los rugidos reprimidos de las bestias salvajes aparecieron abruptamente desde todas las direcciones. ¡Lobos salvajes! La figura de Shelien se movió ligeramente cuando el Rouye en su muñeca se tensó de repente. ¿Quién hubiera sabido que, antes de que pudiera hacer algo, la persona que sostenía su mano le dio unas palmaditas en la mano 2 veces, como si lo estuviera consolando y diciéndole que no se preocupara? Estas 2 palmaditas eran lo suficientemente ligeras como para ser consideradas como un movimiento extremadamente suave. Shelien se sorprendió un poco antes de darse cuenta de que estos rugidos bajos ya estaban desapareciendo. Cuando intentó escuchar atentamente de nuevo, Shelien descubrió de repente que estos lobos no estaban rugiendo o gruñendo, en cambio, estaban gimiendo. Estos ruidos eran claramente los sonidos que una bestia salvaje hacía cuando se asustaba al extremo. Eran los gemidos de las bestias cuando no podían dar un solo paso, los sollozos durante su lucha final antes de la muerte. La curiosidad de Shelien con respecto a la persona se hizo aún más fuerte. En este momento, solo quería quitarse el velo y mirarlo antes de hacer otra cosa. Sin embargo, sabía que esta acción no era algo apropiado. Por lo tanto, Shelien solo podía mirar a través de la pequeña grieta en el velo antes de tratar de armar una imagen, a pesar de perderse el panorama general. Con esta visión, Shelien vio el borde de una túnica roja,
y debajo de esta túnica roja había un par de botas de cuero negro. Actualmente caminaban a un ritmo pausado. El ritmo de esta persona era un poco descuidado, mezclado con un ligero y rápido salto en sus pasos. Lo hizo parecer como un joven animado. Sin embargo, caminó como si tuviera una meta o un destino firmemente en mente, haciendo que pareciera que nadie podría detenerlo. Quien se atrevería a bloquear su camino solo sería aplastado por el polvo. Esto hizo que Shelien no pudiera determinar con precisión qué tipo de persona era este tipo. Mientras todavía estaba dando vueltas a las suposiciones en su mente, una cosa blanca y horrible apareció repentinamente en su vista. Eso era una calavera. El ritmo de Shelien se estancó por un momento. Con una sola mirada, Shelien pudo decir que había algo mal con la posición de este cráneo. Este era claramente el rincón de algún tipo de disposición espiritual. Si uno lo tocaba, Shelien temía que toda la matriz lanzaría un ataque en este punto. Sin embargo, con el ritmo actual del joven parecía que no se había dado cuenta de que había algo allí. Shelien solo estaba reflexionando sobre si debía avisarle al joven cuando escuchó un ruido de crack. Con este trágico crujido, Shelien vio inesperadamente el pie de esta persona pisar el cráneo y romperlo en polvo. Luego, como si no hubiera sentido o notado nada, esta persona pisó con indiferencia el polvo del cráneo y siguió caminando. Este tipo en realidad, con un solo paso, aplastó todo este conjunto en polvo inútil. En ese momento, el ritmo del joven se detuvo de repente. El corazón de Shelien se movió, pensando que era porque el otro chico estaba a punto de hacer algo. Sin embargo, ese joven solo se detuvo por un segundo antes de continuar conduciéndolo hacia adelante. Después de 2 pasos, algunos ruidos sordos resonaban por encima de sus cabezas, como el sonido de la lluvia golpeando un paraguas. Resultaba que hace un momento, el joven había abierto un paraguas antes de sostenerlo sobre sus 2 cabezas. Aunque no era el momento de pensar en esto, Shelien no pudo evitar elogiar al joven por ser tan considerado. Sin embargo, sintió que esto era bastante extraño. Estaba lloviendo. Dentro de las montañas tranquilas y oscuras, dentro del bosque lleno de espesas hierbas, en las profundidades distantes de la cordillera, un grupo de lobos salvajes se enfrentaron a la luna y aullaron. Shelien no sabía si era porque acababa de ocurrir un festival de matanzas, pero en el aire frío el ligero olor a sangre emergió lentamente. Esta situación y este escenario eran demoníacamente atractivos. Sin embargo, este joven sostuvo su mano con una mano y levantó un paraguas con la otra mientras lo conducía lentamente hacia adelante. Sin ninguna razón, esto hizo que su paseo pareciera romántico y coqueto, como si estuvieran sinceramente enamorados e inseparables. Ese extraño episodio de lluvia llegó de una manera extraña y también se fue de una manera extraña. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de las gotas de lluvia golpeando el paraguas desapareciera. Y ese joven también se detuvo. Parecía que había guardado su paraguas. Simultáneamente, finalmente soltó la mano de Shelien antes de caminar un paso más cerca de él. La mano que había sostenido la suya y lo condujo hasta aquí, tocó ligeramente su velo antes de levantarlo lentamente. Shelien había estado esperando este momento durante toda su caminata aquí. No se movió en absoluto mientras veía desaparecer lentamente la persistente cortina roja frente a sus ojos. La tela de seda de Rouye se movió. No fue porque este joven había revelado ninguna intención de matar. Más bien, Shelien tenía la intención de tomar la iniciativa y atacar primero. Podrían tener una buena conversación después de que la otra persona no pudiera moverse. ¿Quién hubiera pensado que después de que la tela de seda Rouye voló, trajo consigo una ráfaga de viento áspero? El velo escarlata salió de la mano del joven volando hacia arriba antes de caer una vez más. Shelien solo tuvo tiempo de ver la imagen posterior de un joven vestido de rojo antes de que Rouye se apresurara. Inesperadamente, ese joven de repente se hizo añicos en 1000 mariposas plateadas. Se dispersaron en una explosión de luz plateada que parecía un viento estelar brillante y deslumbrante. Aunque este realmente no era el momento ni el lugar, Shelien no pudo evitar maravillarse con esta escena después de que retrocediera 2 pasos. Esta vista era realmente demasiado hermosa, como si fuera una escena de fantasía que solo se ve en los sueños. En ese momento, una mariposa plateada comenzó a volar tranquilamente frente a él. Shelien no logró examinarlo cuidadosamente antes de que la mariposa volara alrededor de él 2 veces. Después de eso, se integró nuevamente con el viento brillante, transformándose en parte de la luz plateada que llenaba el cielo. Con un aleteo de sus alas, las mariposas volaron hacia arriba. Después de bastante tiempo, Shelien finalmente salió de su aturdimiento. En su corazón, se preguntó mentalmente, al final, ¿era este joven el novio fantasma o no? En su opinión, seguía sintiendo como si este joven no lo fuera. Si él era el novio fantasma, entonces los lobos salvajes en el monte Yuyun deberían haber sido sus subordinados. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué esos lobos estarían tan asustados cuando lo vieron?
Además, ese conjunto espiritual que vieron en el camino aquí debería haber sido creado por el novio fantasma. Sin embargo, ese joven había casualmente triturado la matriz en la basura. Por otro lado, si ese joven no era el novio fantasma, ¿por qué vendría a robar a la novia de su sedán? Cuanto más pensaba Shelien, más extraño pensaba que era esta situación. Shelien arrojó la tela de seda Rouille sobre sus hombros mientras pensaba mentalmente. Olvidémoslo. También existe la probabilidad de que él haya sido alguien que casualmente había estado pasando. Por ahora, pongámoslo a un lado. La razón por la que estoy aquí es lo que es más importante. Shelien miró a su alrededor antes de dejar escapar un sonido de sorpresa. Resultó que en la distancia, en realidad, había un edificio. Parecía bastante pesado y castigado mientras estaba allí. Desde que el joven lo trajo aquí, y dado que este edificio se había ocultado minuciosamente en este conjunto desconcertante, se hizo imprescindible que Shelien entrara y echara un vistazo. Shelien dio unos pasos hacia adelante antes de detenerse de repente. Pensó por un momento antes de regresar y recoger el velo de novia que estaba en el piso. Mientras le quitaba el polvo, lo sostuvo en la mano antes de caminar hacia el edificio nuevamente. Las paredes rojas de este edificio parecían bastante altas, con ladrillos que parecieran notablemente moteados. En realidad, se parecía a un antiguo templo para el dios de la ciudad. Además, según la experiencia de Shelien, la estructura de este edificio hizo probable que fuera un templo de un dios marcial. Efectivamente, Shelien levantó la cabeza y vio 3 grandes palabras grabadas en el metal en la parte superior de la puerta principal. Las palabras decían: Templo Ming Wan. El dios marcial del norte, General Ming Wan, era precisamente el dios que Lin Wen había mencionado la última vez en el conjunto de comunicación espiritual, el General Pei, cuyas varitas de incienso ardieron prósperamente en el norte. No era de extrañar que no hubieran encontrado un templo Ming Wan en las cercanías y en su lugar hayan encontrado un santuario Nanyan. Resultó que el templo Ming Wan en esta área estaba dentro del monte Yuyun. Sin embargo, este templo había sido sellado durante mucho tiempo por una serie desconcertante. Podría ser, tal vez hubo alguna conexión entre el novio fantasma y el general Ming Wan. Sin embargo, hacia este general Ming Wan se podía decir que era alguien orgulloso de su éxito y arrogante en su poder. Además, su posición en el norte también era muy estable. Shelien personalmente no creía que este tipo de dios marcial estuviera dispuesto a involucrarse con algo tan cruel como el novio fantasma. Por otro lado, algo como desafortunadamente permitir que una cosa viciosa ocupe su lugar cuando no estaba consciente de nada no era algo extraño. En cuanto a cuál era la verdad detrás de todo, era mejor sacar conclusiones después de analizar las cosas más. Shelien se acercó. La puerta del templo estaba cerrada, pero no había sido cerrada. Por lo tanto, se abrió después de un solo empujón. Después de abrir la puerta, un olor extraño asaltó sus sentidos. No era el olor a polvo encontrado en un lugar que había estado deshabitado durante mucho tiempo. No, era un hedor débil y podrido. Shelien entró y cerró la puerta principal, haciendo que pareciera que nadie había entrado al templo en primer lugar. En el centro de la sala principal, una estatua piadosa se encontraba en el altar para las ofrendas. Naturalmente, esta estatua divina representaba a este dios marcial del norte, el general Ming Wan. Muchos objetos humanoides, por ejemplo, esculturas, títeres y retratos, eran todas cosas que se infectaban fácilmente con las malas influencias. Por lo tanto, lo primero que hizo Shelien fue caminar hacia adelante y examinar cuidadosamente esta estatua del dios. Después de mirar detenidamente, la conclusión de Shelien fue: esta estatua piadosa fue modelada de manera excelente. Sostenía una espada de doble filo, ya que llevaba un cinturón hecho de jade en la cintura. Además, tenía una cara hermosa y se veía imponente e impresionante. No había problema con esta estatua del dios. Ese olor a podrido tampoco provenía de esta estatua. Por lo tanto, Shelien dejó de preocuparse por eso y se dio la vuelta. Decidió dirigirse hacia la parte trasera del salón principal para echar un vistazo. Sin embargo, en el momento en que Shelien se dio la vuelta, se congeló en su lugar mientras sus pupilas se encogían. Un grupo de mujeres vestidas con vestidos de novia carmesí y cubiertas con velos estaban rígidas frente a él. Además, ese leve olor a podredumbre se desprendía de los cuerpos de estas mujeres. Shelien se calmó rápidamente antes de contar a estas mujeres. 1, 2, 3, 4. Cuando contó hasta 17, eran realmente las 17 novias que habían desaparecido en la región del monte Yuyun. El color rojo en algunos de los vestidos de novias de esas novias parecía un poco desvaído y las ropas parecían raídas y viejas. Estas novias deberían haber sido las que desaparecieron primero. Por otro lado, algunos de los vestidos de novia de las novias parecían nuevos. El estilo de los vestidos también era popular actualmente. Además,
El olor de un cadáver podrido que provenía de estas novias también era bastante ligero. Estas novias deberían haber sido las que desaparecieron recientemente. Shilian pensó por un momento antes de descubrir los velos de una de las novias. La cara revelada bajo el velo escarlata estaba extremadamente pálida. El tono de la piel era tan blanco que en realidad parecía un poco verde. Iluminada por la tenue luz de la luna, parecía terriblemente aterradora. Sin embargo, lo más aterrador de ella era que, aunque los músculos de esta mujer se habían torcido después de la muerte, en esta cara retorcida todavía tenía una sonrisa rígida. Shilian quitó el velo de la chica a su lado. Una vez más, la boca de esta chica se curvaba en la misma sonrisa. De hecho, todas las personas muertas en esta habitación usaban prendas de boda mientras sonreían, incluso en la muerte. Al lado de su oído, Shilian aparentemente comenzó a escuchar la voz de ese niño mientras cantaba esa extraña canción. Nueva novia, nueva novia, nueva novia en el sedán rojo del matrimonio, los ojos llenos de lágrimas pasando el montículo de la montaña. Bajo el velo no tiene una sonrisa creciente. De repente, escuchó un ruido extraño que parecía originarse fuera del templo. Fue realmente un sonido extraño. Era tan extraño, era difícil describir cómo sonaba. De hecho, sonaba como dos palos que golpean el piso mientras estaban enrollados en una tela gruesa. También parecía que había algo pesado unido a la cosa en movimiento, por lo que lo arrastraba por el piso con dificultad. Este ruido comenzó desde muy lejos, pero se movió extremadamente rápido. En un instante, sonó como si estuviera fuera de la puerta principal del templo. Con un largo arroyo, la puerta del templo se abrió. Independientemente de si fue una persona que vino o algún otro tipo de cosas, lo más probable era que fuera el novio fantasma. Y ahora mismo ya había regresado a casa. No había salida al final de la sala principal, y tampoco había dónde esconderse. Shilian solo pensó por un momento antes de ver a las novias de pie junto a él. Inmediatamente se cubrió la cabeza con su velo de novia nuevamente antes de pararse dentro del grupo de novias, quedando en silencio e inmóvil. Si solo hubiera entre 3 y 6 cuerpos aquí, entonces por supuesto sería fácil para otros notar algo malo con una sola mirada. Sin embargo, en este momento habían 17 cadáveres aquí. A menos que alguien los contó uno por uno como lo hizo Shilian, sería muy difícil para ellos darse cuenta de inmediato de que alguien se estaba escondiendo allí. Acababa de colocarse en la multitud de novias cuando escuchó que algo entraba en la habitación. Mientras Shilian permanecía inmóvil, comenzó a reflexionar sobre qué era este sonido. Al final, ¿qué era esto? Con las pausadas entre cada ruido, sonaba como los pasos de una persona. Sin embargo, ¿qué tipo de cosa tendría este tipo de pasos? Este definitivamente no era el joven que me trajo aquí. Este tipo caminaba de una manera muy tranquila y agradable, y el sonido de las campanas acompañaban sus pasos. De repente, Shilian pensó en algo. Su corazón se apretó de inmediato. Esto era malo. La altura estaba mal. Después de todo, todos estos cadáveres eran cuerpos de mujeres, pero él era un hombre genuino. Era naturalmente mucho más alto que estos cadáveres. Aunque nadie podría decir que había una persona adicional en esta multitud a primera vista, sería fácil para ellos darse cuenta de que había alguien que parecía particularmente alto. Pero después de pensar un poco más, Shilian se calmó de inmediato. Era de hecho bastante alto. Sin embargo, esa jovencita Xiaoxin solo le peinó en un peinado simple. Ella no hizo mucho con eso. Por otro lado, estas novias estaban todas vestidas. Su cabello estaba peinado tan alto que esos mechones particularmente se elevaban hacia el cielo. Además, gracias a las coronas de fénix que llevaban, la parte superior de sus cabezas se volvió un trozo enorme más alto. Si sumaran todo, algunas de estas novias probablemente no serían más bajas que él. Incluso si fuera alto, no sería demasiado llamativo. Justo cuando pensaba eso, Shilian una vez más escuchó el ruido de los golpes de antes. Esta vez sonó como si fueran solo 2 chang de distancia. Después de un momento, volvió a escuchar el ruido de los golpes. Parecía que ahora estaban aún más cerca de él. Shilian finalmente se dio cuenta de lo que este novio fantasma estaba haciendo. Estaba levantando el velo de cada novia mientras revisaba las caras de los cadáveres uno por uno. ¡Explosión! Si no se movía ahora, ¿cuándo habría sido un mejor momento? La tela de seda Ruoye voló antes de estrellarse contra el novio fantasma. Luego, escuchó un fuerte ruido antes de que una niebla negra comenzara a llenar la habitación. Shilian no sabía si esta niebla era venenosa o no. Como no tenía ninguna energía espiritual que protegiera su cuerpo, dejó de respirar inmediatamente mientras se tapaba la nariz y la boca con la mano. Al mismo tiempo, incitó a la tela de seda Ruoye a bailar y crear viento, en un intento de dispersar rápidamente la niebla. De repente, escuchó los ruidos de golpe nuevamente.
Shelien entrecerró los ojos antes de ver una pequeña y mínima sombra pasar por la puerta principal del templo. Con la puerta del templo abierta de par en par, un trozo de niebla negra comenzó a extenderse mientras se dirigía hacia el bosque. Shelien tomó una decisión rápida antes de perseguirlo inmediatamente. Inesperadamente, no había dado muchos pasos afuera cuando, dentro del bosque, un resplandor de fuego se elevó en el cielo. A la distancia, un grupo de gritos llenos de intenciones asesinas se acercó. ¡Vamos! ¡Ja! La voz de un joven sonaba especialmente resonante. ¡Atrapa a la fea criatura y ayuda a nuestra gente a deshacerse! La voz de un joven sonaba especialmente resonante. ¡Atrapa a la fea criatura y ayuda a nuestra gente a deshacerse de un mal! En cuanto a la recompensa, podemos dividirla equitativamente entre nosotros. Este era precisamente ese joven líder. Shelien comenzó a quejarse en su corazón. Este grupo de personas había dicho antes que iban a buscar en la montaña. Inesperadamente, en realidad vinieron. Originalmente habría estado bien ya que había una matriz desconcertante que lo cubría todo. Sin embargo, ese conjunto ya había sido destruido por ese joven. Estos gatos ciegos realmente encontraron un ratón muerto. Por lo tanto, realmente encontraron al novio de la novia fantasma. Shelien echó otro vistazo. La dirección en la que habían estado esas personas parecía ser la dirección a la que el novio de la novia fantasma había estado escapando. Shelien agarró la tela de seda Rouye y corrió hacia allí. Él comenzó a gritar: «¡Quédense ahí y no se muevan!». Todos se detuvieron un poco por sorpresa. Shelien quería seguir hablando cuando el joven comenzó a preguntar fervientemente: «Jovencita, la novia fantasma la capturó y la obligó a ir al monte Yuyun, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Vinimos aquí para salvarte. Puedes estar tranquilo ahora». Shelien se sorprendió por un momento por estas palabras ridículas. Entonces, finalmente, recordó que llevaba un vestido de novia de niña. No había habido un espejo en el templo de Nanyan, por lo que no sabía cuál era su apariencia actual. Sin embargo, en base a esta reacción, esa jovencita Xiaojin fue bastante buena en lo que hizo. Esto era porque, después de que estas personas se sorprendieron, comenzaron a tratarlo como una verdadera novia. Además, este joven probablemente esperaba que él fuera la 17ª novia, por lo que sería más fácil para él recibir la recompensa. Sin importar qué, sin embargo, no podía permitir que estos aldeanos corrieran por todas partes en estas circunstancias. Pero tampoco podía garantizar que el novio fantasma aún no se estuviera escapando. Afortunadamente, en este momento, dos jóvenes vestidos de negro finalmente lograron correr. Al ver esto, Shelien inmediatamente gritó: «Nanfen, Fuyao, vengan rápidamente y ayúdenme». Inesperadamente, después de que estos dos pequeños dioses marciales lo miraran, siguieron el sonido. Ambos comenzaron a mirarlo inexpresivamente. Luego, simultáneamente, retrocedieron 2 pasos. Shelien tuvo que llamarlos varias veces más antes de que finalmente reaccionaran. Al ver esto, Shelien preguntó: «Ustedes vinieron desde allí, ¿verdad? ¿Encontraron algo en el camino aquí?». Nanfen respondió: «No lo hicimos». Al escuchar eso, Shelien dijo: «Eso es bueno. Fuyao, rápidamente ve por este camino y haz una búsqueda. Mira a tu alrededor en todas las direcciones y asegúrate de que el novio de la novia fantasma no haya escapado». Después de que Fuyao escuchó esto, inmediatamente se dio la vuelta y se fue. Shelien continuó hablando: «Nanfen, aguarda este lugar y asegúrate de que ni una sola persona pueda irse. Si Fuyao no puede encontrar al novio de la novia fantasma en las montañas, entonces el novio de la novia fantasma debe estar oculto entre este grupo de personas». Cuando oyeron esto, todos los hombres corpulentos quedaron atónicos. Ese joven ya se dieron cuenta de que no era una mujer y por eso fue el primero en saltar. «Nadie puede irse. ¿Por qué deberíamos escucharte? No hay leyes en esta tierra. Todos no lo escuchen». El joven ni siquiera se había levantado correctamente cuando Nanfen extendió su palma. De repente, un árbol alto con un tronco grueso se partió por la mitad y cayó al suelo. Todos allí inmediatamente recordaron que este joven golpearía las cosas antes de completar una oración completa. Si se cortaran por la mitad, como el pilar que había roto antes, incluso pagarles dinero perdería cualquier significado. Por lo tanto, todos callaron. Ese joven habló de nuevo: «Dices que el novio fantasma está dentro de este grupo, entonces tienes que estar en este grupo. Todos aquí tienen un nombre y un apellido. Si no me crees, ven aquí y usa el fuego para iluminar nuestras caras. Revísanos uno por uno». Shelien dijo: «Nanfen». Nanfen tomó la antorcha del joven y comenzó a revisar a las personas una por una. Las cejas de todos estaban cubiertas de sudor. Algunas personas parecían tensas, algunas personas parecían perdidas, algunos parecían emocionados, otros parecían extremadamente animados. Shelien no pudo ver la causa, por lo tanto caminó hacia el frente del grupo y dijo: «Todos, por favor, disculpen mi ofensa anterior. Sin embargo,
Herí a la novia fantasma del novio y escapó, pero definitivamente no podría haber ido muy lejos. Estos dos jóvenes amigos míos no lo encontraron en el camino cuando llegaron aquí, así que me temo que podría haberse escondido en este grupo de personas. Tendré que molestar a todos para que se miren de cerca, verifiquen claramente la cara de todos y asegúrense de que no haya nadie que no conozca aquí. Cuando escucharon que el novio fantasma probablemente estaba dentro de su grupo, todos inmediatamente sintieron que se les heló la sangre. No se atrevieron a ser descuidados cuando comenzaron a mirarse con consternación. Luego comenzaron a jugar el juego, me miras, yo te miraré. Después de que se miraron durante un buen rato, de repente alguien gritó en un tono extraño, ¿cómo es que estás aquí? El corazón de Chilien dio un vuelco cuando se apresuró y preguntó, ¿quién es? El joven agarró la antorcha de otra persona antes de encender una esquina. Él gritó, ¡esta niña fea! La persona a la que estaba apuntando era en realidad Xiao Jin. Bajo la luz, la cara de Xiao Jin con su nariz torcida y ojos sesgados parecía un poco retorcida. Como si no pudiera soportar ser expuesta tan prominentemente, levantó una mano para bloquear su rostro de la vista de todos. Luego, ella comenzó a hablar. Yo no podía sentirme a gusto, así que decidí venir y echar un vistazo. Al ver cómo estaba convulsionando de miedo, Chilien le quitó la antorcha de la mano a este joven antes de preguntarle a la multitud, ¿cómo estuvo? Todos comenzaron a sacudir la cabeza. No hay nadie que no reconozcamos. Hemos visto a todos aquí antes. Nanfen preguntó, ¿podría haberse adherido al cuerpo de alguien? Chilien pensó por un momento antes de responder. Eso sería poco probable. Esa cosa había sido sólida. Nanfen le recordó. Sin embargo, esa cosa ya está en el rango de ira. Es difícil decir si podría o no cambiar su forma. Mientras los dos dudaban por aquí, ese joven fue el primero en comenzar a gritar. El novio fantasma no es uno de nosotros. Lo viste claramente también, ¿verdad? Sí viste claramente. Déjanos ir. Voces dispersas comenzaron a hacer eco de sus palabras. Chilien los miró antes de decir, todos, por favor, quédense frente al templo Mingguan, no se vayan. Sin embargo, todos querían quejarse, pero cuando vieron la expresión grave y severa de Nanfen, nadie se atrevió a hacerlo. En este momento, Fuyao regresó e informó, no está cerca. Al escuchar eso, Chilien miró a la densa multitud frente al templo de Mingguan, luego comenzó a declarar lentamente. En ese caso, el novio de la novia fantasma debe estar dentro de esta multitud.